Muchas gracias por esta invitación tan especial. Gloria Constanza escribió un libro que se llama Señales del Cielo. Ese libro, bueno, yo diría que lo escribió la Virgen con ella, porque cuando es una revelación comienza y también digo que el Espíritu Santo a través de ti lo escribe, ¿no? Porque es que eso es cuando el alma habla y ahí has dejado el alma. ¿Cómo reconocer las señales del cielo? ¿El libro habla de cómo reconocer las señales del cielo? Sí, bueno, te cuento que es mágico, porque realmente cada vez que yo me sentaba a escribir convocaba a Dios y a todo el cielo, a la Virgen, a todos, para que fueran ellos a través de mí quienes implantaran, obviamente, como toda esa parte de entregar ese mensaje de luz y de amor que ellos querían transmitir a través de ese libro. Las señales sí están ahí. Es un testimonio de vida donde por muchos años de desconexión de amor, pues obviamente yo no las logré ver y logré tomar caminos no desde mi sentir de amor, sino desde un sentir de miedo. Allí es donde hay una transformación. ¿Por qué? Porque cuando tomamos decisiones desde el miedo, realmente nosotros nos vamos por un camino de malestar, donde hay dolor, donde se puede generar un sufrimiento que es una elección de vida. Porque el dolor es pasajero, el dolor siempre va a pasar, tiene un tiempo determinado, pero realmente el sufrimiento lo elegimos y podemos perdurar impresionante en el tiempo. Y yo elegí el sufrimiento por muchos años. No vi las señales por esa misma desconexión de amor. Y entonces es allí donde yo estoy mostrando cómo se presentaron, no las vi, pero después las logro comprender e interpretar para verlas como una gran bendición, porque todo lo que se da, que realmente vivimos a lo largo de la vida, cada experiencia, por difícil o compleja que sea, siempre va a traer un regalo después para poder ser bendecidos totalmente. Yo me quedé por una casualidad al magazine y me encuentro ahora por una diosidencia, por una coincidencia, posiblemente una señal. Sí, una diosidencia, digo yo. Sí, esa. Y ahora me encuentro con Gloria Constanza, con esta belleza de libro y con esta belleza de testimonio, y me llama mucho la atención que sea precisamente hoy, Día de Todos los Santos. En México es el Día de los Muertos, pero no es el Día de los Muertos de una manera macabra o negativa, sino que es un día de amor, de un amor infinito, de recordar a todos los que han partido. Y me encuentro con un testimonio supremamente hermoso, y yo le preguntaba ahora extra micrófono que Dios nos debe mandar señales a todos. Permanentemente, 24/7 están las señales. Pero uno no las ve, no las siente, no las escucha, no las entiende. Pero es de acuerdo a esa desconexión de amor que tenemos por nosotros mismos, desde el sentir. Todo se basa en el sentir. O sea, todo radica desde el sentir. ¿Cómo te sientes tú cuando ves o escuchas una palabra que te resuena de una situación que estás viviendo? Entonces es allí donde ese sentir te dice, te da bienestar, te da tranquilidad, te da felicidad, o te da tristeza, o te da miedo, te da desasosiego. Entonces allí están los dos caminos. Solo existen dos vertientes, el miedo y el amor. Y entonces nosotros normalmente pues venimos con un legado que, sin querer juzgar ni culpar a nuestros ancestros, venimos llenos de miedos, de temores, tomando decisiones desde allí. Entonces nosotros venimos con ese legado, obviamente, de estar tomando esas decisiones desde la escasez, desde la tristeza, desde tratar desde el miedo, exacto. Entonces siempre pensamos que por esa soledad, que por tantas cosas debemos tomar este camino para no quedarme sola, porque necesito el apoyo, cuando todos somos completos y enteros. O sea, Dios nos mandó completos para que nosotros salgamos adelante, cada uno haciendo un trabajo interior. Si yo cambio, mi exterior cambia, porque mi jardín interno, si está lindo y florecido, pues obviamente voy a ver todo mi exterior maravillosamente. Pero si ese jardín está en caos, está en tristeza y está en desolación, ¿qué voy a ver con mis ojos físicos a mi alrededor? Lo mismo. Pero no debe ser un camino ni fácil ni corto, porque es que es un cambio total de mentalidad. ¿O es fácil, Gloria? ¿Cómo fue su experiencia? No, hay que, mejor dicho, abrir el corazón, y no es un camino que sea total de total felicidad, porque es de confrontaciones, es de desaprender para volver a aprender, es de tomar decisiones desde el amor
por mi merecimiento a ser feliz y a vivir en bienestar, porque todos vinimos acá a ser felices, solo que digamos que sin querer pues entrar en cuestiones de religión ni mucho menos, pero normalmente las religiones lo que hacen es limitarnos y llenarnos de miedo y de culpabilidad, cuando la espiritualidad es esa unión realmente con el amor y con el ser superior en el cual se cree y en la unidad que somos todos, porque todos somos uno. Y empezando por él, por mi culpa, por mi propia culpa, las culpas de todos los ancestros. Bueno, extra micrófono antes de iniciar esta entrevista, que me parece muy interesante porque a nosotros nos encanta el tema de los ángeles y todas estas energías bonitas, pero estábamos hablando del Dharma y el Karma, del infinito, que si tú das, pues se supone que deberías de recibir todo lo que tú entregas, y yo le preguntaba, muchas veces hay personas que dan mucho, uno sin, o sea, desconociendo cierta parte de la vida de la persona, pero uno en el común denominador observa uno que da mucho, que es entregada, que es amorosa en la familia, con el esposo, con los hijos, con la gente, porque uno, lo decía Dianita, uno muchas veces da a la gente y no se preocupa por lo de uno, el bienestar de uno, pero la vida uno ve que le da palo como un berraco. ¿Qué pasa ahí entonces? Pues, porque llegará un momento, Dios no lo quiera, que gente diga, no, por eso yo soy mamado de dar, y nada recibo, y siempre es que no sé qué tal cosa, que la parte financiera, que la parte amorosa, que, bueno, una cantidad de cosas. ¿Qué pasa ahí entonces? Diría uno. Bueno, ahí hay algo que va mucho más allá de las señales y tiene que ver con esa parte del linaje y de los ancestros. Nosotros venimos cargando con ciertas cosas ancestrales del árbol genealógico, de esto de estar trayendo por el karma ADN, de otros prácticamente. Sí, con el karma de otros, porque nos lo transmiten por el ADN muchas veces, esas emociones no gestionadas, que son esos dolores, esos miedos que ellos vivieron y que se quedaron callados, la sumisión, tantas cosas de escasez, de resignación, y entonces resulta que eso nos lo van pasando de generación en generación, no solamente por el ADN, sino también con esos patrones y creencias que dicen en casa, que a qué se refieren de pronto con el dinero, a qué se refieren con el amor o con la parte del sexo opuesto en caso tal de que vayan a tener una relación. Entonces todas esas cosas nos condicionan y nos limitan y nos llevan a vivir obviamente pues una situación de repetir historias, y ahí es donde uno dice, pero yo estoy repitiendo la historia, y digamos que yo estoy en ese proceso de sanación también del árbol genealógico y he encontrado en este año que he estado en este proceso que hemos venido repitiendo historias, y les voy a colocar un ejemplo simple y sencillo, como lo detecté hace 2 años, por ejemplo. Mi abuela enviudó, nunca se volvió a casar. Uh-huh. Mi bisabuela enviudó, nunca se volvió a casar. Tengo tías que enviudaron y no se volvieron a casar. Pues yo no enviudé, me separé, pero tampoco me he vuelto a casar. Hay algo con las creencias familiares que se convierten en creencias limitantes, y también con lo que ese vocabulario familiar de una comunidad, de un país. Es mejor ser pobre pero honrado. Poquito porque es bendito. Uy, eso sí que hace ¿cierto? Todo El eso dinero, hace daño. no, es que el dinero es fácil. Ese lenguaje que nos enviamos y hace parte de ese vulgo, de esas creencias, de ese lenguaje que es propio de una comunidad o de una familia, eso también va generando unas creencias, va asentando unas creencias, pero es posible cambiarlas precisamente. Lo que pasa es que tú hablabas de algo que es muy importante, y es el desaprender. Cuando tú abres la mente, cuando después de la confrontación tú dices, oye, pero ¿será que esto sí es así? Entender que, por ejemplo, si un libro llega, una invitada llega, ves un comercial, ves un mensaje, ves una valla, un amigo te dice, esas son señales. Son señales. Y entender que si te da bienestar o te deja pensando, tú dices, o sea, superar el miedo a eso que estás, a lo desconocido que estás aprendiendo, yo creo que es uno de los mayores retos para el ser humano, ¿no? El mayor reto es tener fe. Y es tener fe sin dudar, porque si uno duda, pues no hay fe. Entonces es tener esa fe plena en que si yo voy a dar un paso hacia lo desconocido y salirme de mi zona de confort, porque así me lo resuena mi alma, porque vibra mi alma con esto, que yo he anhelado toda la vida, pero que no me atrevo por salirme de mi zona de confort. Entonces ahí es donde yo digo, voy a dar el paso porque sé y estoy segura que Dios me sostiene, que Dios está conmigo y que no me va a pasar nada malo, sino que voy a estar supremamente bien.
Entonces, ahí es donde están todas esas señales, que resuene contigo, que si escuchaste la canción y ese mensaje vibró contigo, ahí hay una señal, que estás viviendo en este momento que resuena contigo, ¿cómo lo sentiste? Entonces, todo radica desde el sentir, nosotros somos energía pura, nosotros vibramos. Y cuando vibramos, obviamente, entonces expandimos esa vibración. ¿Qué estoy vibrando? ¿En amor o en miedo? Entonces ahí está la respuesta a lo que tú decías. Hay personas que dan y dan y dan y dan, pero ¿cómo están vibrando? ¿Qué están sintiendo internamente? Porque yo puedo estar ofreciendo algo, pero ¿desde dónde lo estoy dando? Desde la escasez, desde las carencias, desde el miedo, desde la soledad, desde la tristeza, o lo estoy dando desde el verdadero amor. Y lo otro es que hay que cortar directamente con ese linaje, si se puede decir de esa manera, para transformar lo que uno es ahora, y muchos aspectos, mucha gente lo ha hecho. Yo comparo la fe de la que se hablaba ahora como un partido de fútbol, y suena raro, ¿cómo así? Es que uno no puede perder la esperanza, el partido se acaba cuando el árbitro pita, y muchos partidos y muchos campeonatos se han ganado al final, y lo digo porque uno muchas veces dice, pero es que yo voy a misa todos los días, pero es que yo oro, pero es que una cosa, y nada, resulta que lo va uno agobiando. Hay una cosa que dice que tanto no sé qué, pero que Dios ahorca pero no aprieta, algo así, sí. y uno llega al momento, pero ¿por qué? Bueno, y ahí mismo reventó algo bonito, y uno, y llega el milagro. Cierto, sí, es cierto, entonces toca tener fe hasta el último segundo. Claro, y es soltar. Realmente nadie tiene el control de nada, solo ese ser superior en el que creemos tiene el control de todo. Entonces yo simplemente entrego esto que yo quiero y anhelo, en el tiempo que sea perfecto para él y cuando llegue esa bendición para mí. Cuando yo entrego ese control, realmente las cosas pasan, pero yo normalmente quiero tener el control de todo, entonces quiero que esto yo lo haga de esta manera, es que yo quiero que esto me salga de esta manera, pero es que hay millones de maneras de que salgan, y en otro espacio y hasta mejor, pero nosotros nos limitamos y nos condicionamos, y cuando eso pasa, pues tomamos las decisiones desde este ego, desde este orgullo, y entonces ahí es donde yo me voy a un lugar donde me va a hacer generar un malestar, donde voy a estar incómodo, y todo lo que genera incomodidad no es el camino. Todo lo que genera bienestar sí es el camino. Y le pasan a uno todas las cosas buenas, y cuando le pasan uno no agradece. Y dar gracias es supremamente importante. Ahí es donde está también la clave. No solamente eso, es agradecer permanentemente este momento que estamos viviendo aquí, hay que agradecerlo. Estamos respirando, el solo hecho de respirar nos permite tener vida. Óigame, pero yo quiero saber cómo fue el sueño. Es que hemos hablado de las revelaciones ¿cuál fue el origen? Que el sueño, ¿qué fue lo que viviste en ese momento? Porque los sueños hay veces tienen una interpretación un poco trivial, pero ¿cómo viviste ese momento y qué fue lo que sentiste? Bueno, mira, fue algo muy especial. Realmente se veía aproximar como una figura maravillosa, pero no se identificaba, o sea, simplemente veía que se acercaba. Cuando ya la vi enfrente, estaba incluso con blanco y azul el vestuario. Sí, entonces ella llega... La de la presentación, que es blanco y azul. Exacto. Sí. Y entonces ella, muy bella, se acerca, me abraza y me dice que debo escribir el libro de la historia de mi vida, de las señales que yo ya he logrado comprender, porque en ese momento yo ya había hecho un proceso de comprender muchas situaciones que ya había vivido, obviamente, en ese momento. En el momento en que uno vive las situaciones, uno nunca logra comprender el por qué y el para qué. Pero con el pasar del tiempo ya uno logra comprender ese por qué y para qué, y dónde está la bendición de todo. Entonces me dijo y me expresó que era una manera de ayudarle a la gente, a todas las personas del mundo, para aprenderse a conectar en amor, y para que esa conexión de amor lograran aprender a ver y comprender esas señales, que las señales lo que hacen es guiar nuestro camino hacia un bienestar. Lo que pasa es que nosotros, obviamente, como les digo, desde la desconexión, pues nosotros las dejamos pasar o simplemente tomamos las decisiones desde el ego y desde el miedo. Entonces, yo simplemente me quedé como perpleja, o sea, yo ni siquiera le decía nada porque yo no lograba dimensionar como toda la información que me estaba dando en ese momento, y que me estaba entregando una misión y una encomienda divina gigante, porque era escribir un libro para el mundo. Entonces, sin embargo, ella se desvanece y yo me quedé como, ahora sí quiero hablar, pero ya no está. Sí. Sí. Y entonces yo me desperté muy contenta, o sea, feliz porque había soñado con la Virgen, pero escéptica, obviamente, dentro de mi racionalidad humana,
de escribir un libro. Pues es que de cuando acá, o sea, sí, yo he sido docente y he estado en la docencia y he compartido conocimiento y he ayudado a gente con una palabra, con una sonrisa, con un abrazo, porque es que uno ayuda de muchas maneras y aporta de muchas maneras. Pero entonces a los días hubo un oráculo y nos conectamos porque estábamos en plena cuarentena. Sí. Me conecté por el computador a un oráculo del arcángel Gabriel y ese día iban a leer las misiones y los propósitos de vida. Perdón, Gloria, para explicarle a nuestros oyentes, un oráculo es como una especie como de una conversación de varias personas en torno a un tema, en este caso pues a los ángeles, ¿no? Bueno, el oráculo realmente son unas cartas. El oráculo se llaman unas cartas. Sí nos reunimos pues varias personas, pero hay una sola persona que tiene el don de poder canalizar la información a través de esa carta con los ángeles. Entonces yo simplemente di mi nombre y dije que sí, que yo quería saber cuál era mi misión y mi propósito de vida. Y la persona me pidió un número, yo di un número, ella contó y hasta que no llegó al número que le di, pues no sacó la carta. Cuando levantó la carta y la mostró, era como una biblioteca llena de libros. No. Y entonces ella llegó y me dijo, tu misión, y tú ya lo sabes porque ya te dijeron, es que te empieces a contactar con escritores, con librerías, con editoriales, porque tu misión tiene que estar relacionado con esto. Y nosotros te podemos ayudar. Contáctate con tal persona, que nosotros tenemos un departamento. O sea, Dios me entregó todo. Todo. Y entonces al otro día... Y ahí le dijo, no se haga la loca, que es en serio. Exacto, ahí yo ya dije, definitivamente Me sí tocó. es. Sí, ya. Acepto. Qué lindo eso. Así es, y es que así es que suceden los milagros. Hay una cosa que en el libro, estuve viendo un poco, y es dónde pongo mi intención, que es muy importante. Así y mi es. atención. Mi intención y mi atención. Hablemos de eso, Gloria Costanza. De verdad que la intención debe ser siempre desde el amor y desde el bienestar, o sea, desde que tú te sientas bien. Si yo estoy bien conmigo mismo, pues obviamente yo voy a generar y voy a entregar todo ese bienestar que tengo por mí mismo. Entonces desde ahí parte todo. ¿Qué intención tienes de vivir? ¿Qué intención tienes de hacer? ¿Qué intención tienes de decir? ¿Qué intención tienes de dar? O sea, de pensar. Todo arranca desde el pensamiento, que genera una emoción, después se traslada a una palabra y después a una acción. Que desde este pensamiento nosotros seamos amorosos con nosotros mismos, que tengamos pensamientos positivos. Desde ahí parte esa intención. Y entonces ya la atención, obviamente, si yo tengo un sueño y un anhelo, pues voy por él. ¿En qué momento? Cuando me corresponda, cuando yo esté totalmente preparada, Dios me lo va a entregar. Porque es que primero tenemos que tener unas vertientes, obviamente, que nos llevan a unos altibajos que son normales en el diario vivir. Nosotros vinimos acá a la tierra fue a aprender todos los días, a evolucionar, a transformarnos, a crecer. Y entonces todas esas situaciones que vivimos que nos causan dolor, tristeza, desengaños, todo eso nos fortalecen aunque no lo creamos. Y entonces nos fortalecen para que nosotros podamos avanzar al nuevo ciclo, al nuevo nivel y podamos obtener todos esos regalos y esos sueños que hemos querido siempre. Pues ahí está, señales que nos dicen que en este mundo tenemos una experiencia interesante. Somos un alma teniendo una experiencia humana, ¿no? Así es. Y señales del cielo, ¿dónde lo conseguimos? Bueno, se consigue en Amazon, está publicado en Amazon de manera digital y de manera tapa blanda, que es el físico. Ay, me gusta más el tapa blanda. Sí, claro. Las hojas. Sí, la mayoría de la gente siempre quiere es el tapa blanda. Y lo tengo allí, pues por la misma situación de haber tomado decisiones al vacío y de dar el paso de fe, de salirme de trabajar, irme para el otro lado del mundo a escribir el libro. Y obviamente el ICBN que tengo lo tiene Amazon, entonces por eso tiene la exclusividad de Amazon en este momento, porque pues no tenía recursos y yo hice todo, la maquetación, Dios me dio la capacidad de tener la posibilidad de hacer la corrección de estilo aún sin tener idea de nada, pero Dios me mostró cómo y así se hizo, leyéndoselo a mi tía en voz alta de Qué 90 lindo. años. Entonces ella me decía, yo quiero leer el libro, y yo dije, bueno, pero ¿y cómo lo vas a leer si está en el computador y va a ser digital? Porque inicialmente yo solo pensaba sacarlo digital para cuidar el planeta, porque estoy como en ese pro de dar lo mejor.
Y después que lo saqué, entonces mi tía, yo le dije, bueno, entonces sentémonos. Dios me dijo, bueno, siéntate con ella y léelo para que tú vayas revisando. Y así lo hicimos. Lo hice todas las tardes, nos sentábamos un rato, se lo leía y lo corregía. Logré sacarlo digital y después empezaron inmediatamente. Y el físico, yo sabía que habían señales, pero haciéndome la loca porque yo decía, no, yo quiero cuidar el planeta, hasta que llegó una persona y dijo, bueno, y si tienes el físico, ¿no crees que así amplías lo que Dios quiere con el libro? Claro. Y no dejándolo digital porque estás limitando? Y yo dije, sí, aquí está la señal. Pues entonces a estudiar, me correspondió con tutoriales, todas las cosas que Amazon solicitaba para poder hacer la maquetación. Fuera de eso la hice en Word, que es lo más difícil que hay, pero la logré hacer. Y entonces la única inversión, gracias a 2 de mis hermanos, fueron las portadas. Y de resto lo hice qué yo cosa solita. tan hermosa. Entonces, eso. Mira que ha sido un proceso maravilloso Muy porque lindo. Dios me ha puesto todo y me ha dado la capacidad para poderlo sacar adelante esta obra tan linda. Y el físico también se consigue en Amazon. El físico se consigue en Okay. Amazon. Antes de despedir a Gloria, yo le quiero hacer una pregunta, y es que ahora que ella estaba hablando, ella nos dice que hay que actuar desde el amor, que hay que conocerse muy bien, etcétera, etcétera, no desde los prejuicios, no desde el temor, el que dirán, bueno, tanta basura. Y yo te pregunto, cuando uno está, digamos, uno busca ser, hay muchas personas que podemos decir, venga, es que yo quiero ser un buen ser humano, se le presentan las oportunidades de esto, de servir, de otro. Uno trata como de brindar la ayuda pues al otro, ¿no? No desde ningún temor ni nada. O sea, lo que yo quiero preguntarte es uno cómo hace para empezar a entender esas señales, si está obrando o no está obrando bien, si está obrando desde esas energías positivas que tú aprendiste a obrar y a pensar, porque es que no es solamente obrar, sino pensar, sentir, si uno lo está haciendo bien o no, porque es que yo no la termino de ver fácil. Bueno, no, es un proceso que no es fácil, eso sí hay que decirlo, es un proceso que no es fácil y se lleva toda la vida desde el hecho de que tú levantes tu mano y pidas ayuda celestial. Ahí está el cambio. Cuando yo, de manera consciente, levanto mi mano y le pido ayuda a Dios y a todo el cielo, a los ángeles, ellos vienen inmediatamente. Pero si yo estoy tratando de hacer las cosas por mí mismo, desde el ego, cuando yo no estoy sola, entonces las cosas cambian. Entonces yo puedo avanzar siempre y cuando, y me muestran mucho más, siempre y cuando yo pida esa ayuda celestial. Entonces debemos ser humildes para pedirla. Una vez se pida esa ayuda celestial, uno siempre agradece por la sabiduría, la claridad, el entendimiento y el discernimiento de cada señal, que tú las puedas observar, que tú las puedas ver y entender. Pero recuerda que eso viene desde la conexión, desde el sentir. Entonces cuando tú vibras, tú resuenas, tú sientes, te da escalofrío, te da emoción, o sea, tienes algo que se manifiesta hasta en tu parte física, ahí está la respuesta de una señal. Pero ¿qué estás viviendo en ese momento? ¿Qué estabas anhelando? ¿Qué estabas preguntando? ¿Qué estabas tratando de encontrar en una respuesta? Y puede llegar en una canción, en un mensaje, en una valla publicitaria que veas, con una persona que te llame que hace rato no y te diga algo específico. A mí me ha pasado con varias personas que yo llamo y ellas, llamó en el momento que es, y llego y le entrego el mensaje, porque es que todos somos mensajeros de Dios, todos somos ángeles acá en este plano terrenal. Y de hecho, si me abres micrófono, de hecho, este es un mensaje que estamos recibiendo en este momento. Total. Seguramente hay un oyente que en este momento te está escuchando. Son muchos porque en Caldas, Risaralda, Quindío, Norte del Valle y Tolima nos escuchan y están recibiendo el mensaje. De nuevo, se consigue en Amazon. Hay Señales del Cielo. Gloria Costanza Ramírez, una felicidad inmensa tenerte acá. Qué lindo mensaje. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. De nuevo, bienvenida a que vuelvas a estos micrófonos. Muchas gracias. Hoy un programa muy especial. No nos imaginábamos que iba a ser tan lindo, pero así son las señales del cielo. Así precisamente, así son los momentos lindos. Cuando se abre el espacio y todo es perfecto. Todo es perfecto. Y este momento ha sido perfecto.
Gracias. Gracias a Infinitas ustedes. por haber estado acá y por habernos traído un mensaje a Paola Hoyos. Gracias por este referente, nuestra compañera periodista. Sí, tan bella. Lindísima, Pao. Y fue muy lindo tenerte acá en este programa Arriba Risaralda. Hoy muy especial, de 1 de noviembre. Qué lindo regalo le pudimos dar a nuestros oyentes, porque sé que mucho lo van a agradecer. Es tan hermoso despertar conciencia y es muy bonito. Entonces ya lo saben, las señales del cielo, escúchenlas, confíen, ten ese paso de fe. Gloria Constanza, gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes, encantada de compartir este espacio, como les digo, gracias a Pao Bella, que siempre ha estado ahí, y a ustedes por abrir sus corazones y estar en disposición de este cambio. Y tiene redes sociales, porque imagino que dentro de las redes sociales subes algunas cositas de las cuales uno también puede echar mano y comenzar a transformar la vida, me imagino yo. Claro que sí, estoy en Instagram, Gloria Connie Ramírez, y el Connie es CONN y latina E. Perfecto, muchas Muchísimas gracias. gracias. A ti, 8:50 minutos, ya regresamos con más en